buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes. Sí, así lo puedo ver mejor. Bueno, estamos por Zoom nuevamente, pero solo por hoy. Entonces, como dijo Waldo, quiero compartir con ustedes el mensaje de Jesús para Tiatira, la iglesia en Tiatira. Es un nombre como difícil, ¿no? Que uno no conoce mucho, pero es una de las 7 iglesias. Y vamos a leer primero el pasaje. Si tienen por ahí su Biblia, entonces pueden seguir esto. A mí me anima increíblemente esta serie. Es tan lindo ver la riqueza que está en cada mensaje a cada iglesia y también lo relevante que es para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Entonces creo que hay mucho que aprender y como siempre repite, en cada una de las iglesias hay que poner el oído espiritual, ¿no? Es la última frase de cada carta y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando yo leo eso, yo pienso en Mario, porque Mario siempre repite ese versículo, ¿no? Es como el versículo favorito, creo, de Mario. Y también a mí me encanta, porque es como decir, bueno, Dios puede hablar mucho, y de hecho lo hace, pero a nosotros nos corresponde poner el oído para que sea de beneficio. Entonces leamos, dice el 2:18, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Están conmigo todavía? Son palabras duras, ¿no? Sí, y sigue esto. Ahora viene la parte para el resto de los cristianos. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí. Entonces aquí estamos ya terminando el segundo capítulo y de hecho esta es la carta más larga de las 7. Tiene más contenido, más versículos bíblicos. Sin embargo, probablemente la iglesia más desconocida. No era tan impresionante en esos días como lo fue Éfeso o Pérgamo, sino fue una ciudad pequeña, probablemente fue construida simplemente con el fin de construir una defensa militar para las ciudades más importantes que estaban detrás de ella, ¿no? Ese fue probablemente el origen. Y en el resto del Nuevo Testamento prácticamente no aparece, salvo una mención acerca de Lidia, que estaba en la ciudad de Filipos, y dice que ella fue una vendedora de púrpura proveniente de la ciudad de Tiatira. Entonces ella está ahí, se convierte, llega a ser parte de la iglesia y se piensa que puede haber sido a través de ella que el evangelio llegó después a Tiatira. Lo que era muy típico de la ciudad de Tiatira eran los gremios. Entonces tenían gremios para todas las profesiones o los artesanos que se juntaban y ellos veneraban, obviamente como todas estas ciudades, veneraban a los dioses. Y como el patrón de la ciudad de Tiatira era Apolos. Y él, hay algunas inscripciones antiguas que han encontrado donde a Apolos
como era hijo de Zeus, se le dice hijo de Dios, ¿no? Hijo del Dios griego más importante, entonces se le denomina hijo de Dios, a Apolos. Y él era venerado en todos los gremios, entonces todos los que eran parte de estos gremios tenían que participar en las fiestas entonces hacían sacrificios y los sacrificios que era la idolatría, obviamente iba siempre de la mano de la inmoralidad. Esa era como una situación así resumida de la ciudad de Tiatira. Entonces cuando Jesús viene aquí, y se presenta, siempre ya hemos visto que es tan interesante cómo Jesús se presenta a cada iglesia, eso dice mucho, él se presenta como el Hijo de Dios, con mayúsculas, ¿no? Uno solo, el Hijo del único Dios. Él es, ¿no? Y con eso le está dando un palo grande a Apolo contra la idolatría. Y dice, se describe a sí mismo como el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y eso también, como hemos visto, está en el capítulo 1, donde Jesús es revelado en gran poder y majestad, muy imponente a la vida de Juan. Y también salen esas dos características, ojos como llama de fuego, ¿no? Y es como esa mirada penetrante que tiene Jesús, nada puede quedar oculto ante sus ojos. Él ve todo. Entonces, cuando él se enfrenta a esta iglesia en Tiatira, es como decir, yo veo, yo estoy mirando. Y ese fuego en los ojos habla de pasión, ¿no es cierto? Pero también de purificación, de llegar a esta iglesia y con un gran deseo de parte de Jesús para traer purificación, porque él ve y en su gran misericordia no nos deja como estamos, no deja esta iglesia como está, sino que empieza a purificar. Y ese es el corazón detrás de cada una de estas cartas, ¿no? No es que Jesús le gusta como criticar o observar o decir, mire, están bien, pero te encontré algo, ¿no? Te encontré uno. Y aquí va. Ese no es nunca el corazón de Jesús, sino traer purificación y cambio. Entonces aquí están ojos como llama de fuego, nada oculto, como ojos de rayo X. No puedes engañarlo. Frente a este Jesús no hay nada que hacer para engañarlo. Podemos engañar a mucha gente, ¿no? A veces podemos engañarnos hasta a nosotros mismos, ¿no? Y estamos tan acostumbrados que a veces nos creemos nuestras propias mentiras o engaños, ¿no? Sin embargo, ante este Jesús con ojos de fuego, no podremos engañarlo. Aquí tengo una frase interesante que dice, tu reputación es lo que otros piensan de ti, ¿no? Y pueden estar bien engañados, pero tu carácter es lo que Dios y tu esposa o tu esposo saben de ti, ¿no? Dios y tu esposo o tu esposa o los más cercanos, ellos saben realmente quién eres, ¿no es cierto? Ellos conocen cómo tú te comportas, cómo yo me comporto en mi casa, cuando sale la esencia, y así y aún más profundo, Jesús nos conoce y además nos ama, eso es lo lindo. Así que si no puedes ocultar nada de Jesús, conviene arrepentirse y tratar con esos pecados, ¿no es cierto? Porque igual es como, si no es como un juego donde estamos destinados a perder. Y tiene los pies como bronce bruñido, dice, lo cual habla de fortaleza y juicio. Son los dos símbolos de este metal bronce bruñido, que era como brilloso, y aparece varias veces, tanto en Daniel, como también, no me acuerdo si era Ezequiel o Tesalonicense, pero habla otra vez de esto. Y cada vez que habla de esto, habla de Jesús apareciendo como juez, en juicio. Y es un símbolo de juicio. Entonces vemos aquí el Hijo de Dios, ¿no? Avanzando con sus ojos de fuego que ven todo, avanzando en juicio. Y les puedo decir que este es un Jesús que quizás no lo conocemos tan bien. Y de hecho, Juan, en el capítulo 1, dice que cuando ve a este Jesús, que tenía estas características y otras más, dice que cae como muerto ante Jesús, tan impresionado por la apariencia y la revelación de Jesucristo de parte del Padre. Y Juan no era un desconocido de Jesús, había vivido con él por 3 años, habían dormido en las mismas carpas, habían caminado 3 años juntos y lo conocía muy bien.
Pero cuando aparece este Jesús celestial, con la revelación del Padre, Juan cae como muerto, impresionadísimo. Y yo creo que nosotros también, a lo mejor necesitamos conocer este Jesús también, este Jesús que viene con autoridad, con fortaleza, con juicio, mirando todo y se acerca a esta iglesia. Y también hemos observado en otras cartas, cuando viene a esta iglesia, a cada una de estas 7 iglesias, también viene a nuestra iglesia, ¿no? Entonces, a nuestra iglesia Camino Nuevo también aparece este Jesús tremendamente impresionante, impresionante. Entonces, primero Jesús empieza a hablar entonces de las obras, ¿no? Obras. Y en cada carta dice eso, yo conozco tus obras. Es la primera frase que Jesús dice de ellos. Y yo pienso que a veces estamos tan ocupados con la intimidad con Jesús que nos olvidamos de las obras, ¿no? Y Jesús sí mira las obras y dice, yo conozco tus obras. Y empieza a decir todo lo que hay. Entonces necesitamos obviamente estar en intimidad con Dios y esa es la base absoluta de nuestra vida con Él. Pero Jesús también va a ver nuestras obras, nuestro servicio. Y Él pone en nosotros un deseo de hacer cosas por Él. Si no está eso, podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde está Jesús en tu vida? Porque cuando Él llega, llega como poniendo esa pasión para hacer las cosas que tienen que ver con Él, obras. Entonces, ¿cuáles son las obras de Tiatira? Dice que las obras, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Son cosas bien, bien lindas que Jesús dice de esta iglesia. ¿Se acuerdan de Efeso que tenía muchas cosas también, pero no tenían amor? Habían perdido su primer amor. Esta iglesia sí tiene amor y Jesús lo destaca y dice, ustedes tienen pasión, ustedes me aman, ustedes tienen fe, una fe ferviente, sirven a otros, tienen perseverancia y además dice, tus obras recientes son mayores que las primeras. Eso me encantó a mí, porque creo que es algo, si Jesús lo destaca, es porque lo quiere ver en nuestras vidas. Y yo me pregunto, ¿no? De mí mismo y de nosotros, yo digo, bueno, ¿cómo están mis obras? ¿Son mayores a las que tenía en el pasado? ¿Voy en aumento en esto? Yo estoy leyendo Tesalonicenses y hay varias veces dice, abundan más y más en obras. Y esa palabra, abundancia y más y más. Entonces, Jesús está muy feliz cuando hemos hecho cosas en nuestro pasado o lo estamos haciendo, pero en el fondo nos anima para más. Y dice, hagan más y más, abunden. Entonces, a veces nos contentamos con tan poquito de Dios. Y esta iglesia había encontrado el secreto del crecimiento y habían crecido en obras. De alguna forma, es como los talentos, yo creo que habían recibido de parte del Señor y ellos lo multiplicaban, iba en aumento. Y es una capacidad que Dios nos da en nuestras manos humanos, como hacer cosas y hacerlo multiplicar. Y Dios se agrada de eso, lo destaca. También es como, yo pensaba, como un dibujo, ¿no? Vamos mejorando también los dibujos. Por ejemplo, un niño que está en kinder apenas sabe hacer una cabeza y unos palitos de cuerpo, ¿no es cierto? Y un niño que está en tercero o cuarto básico ya dibuja a otro nivel. Un niño en cuarto medio ya otro nivel, ¿no es cierto? Entonces, a Dios yo creo que le encantan todos nuestros dibujos, pero si hacemos un dibujo nivel kinder, y después de 5 años seguimos en el dibujo nivel kinder en cuanto a las obras que hacemos, quizás Dios dice, bueno, ¿y cuándo va a haber un crecimiento? ¿Cuándo vamos a crecer en obras o seguimos en nivel kinder? ¿No? Y eso es como un ejemplo, yo creo, para evaluarse y decir, bueno, ¿cómo están mis obras? ¿Estoy creciendo de acuerdo a lo que Dios espera de mí? Porque con tantos años en el Evangelio, aquí sumamos muchos años habiendo conocido a Jesús. Creo que no quiero sumar años en realidad, pero son muchos. Entonces, tantos años de dedicación y conocer a Jesús, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están mis obras? ¿No? Yo me pregunto a mí misma y espero que puedan crecer cada día. Y así fue en Tiatira. Esta iglesia probablemente
era una iglesia muy agradable, una iglesia donde tú entrabas y te sentías muy bienvenido, muy acogido, muy cálido, porque había amor, había fe, había crecimiento, como que te daban un lugar, era como pujante esta iglesia. Pero Jesús empieza a observar algo, y lo observado de Tiatira era: toleran el pecado. Y aquí viene: esto tengo contra ti, que toleras a esta mujer, ¿no? Y empieza a hablar de Jezabel. Quizás se acuerdan de Jezabel, que fue una mujer del Antiguo Testamento. Ella fue la hija de un rey de Tiro y Sidón, y se casó con un rey de Israel, Acab, que fue el peor o uno de los peores reyes de Israel. Y cuando se casó con ella, como que se fue en pique para abajo. Y ella fue una mujer dominante, también muy imponente, que su propio esposo le temía y todo el pueblo le temía. Hasta Elías, el gran profeta, dice que le temía a Jezabel. Cuando supo que ella le perseguía, como que le entró un susto muy grande. Entonces, esta era una mujer, parece con un carácter muy imponente, y además ella trajo el servicio y el culto a Baal y Astarte a Israel, y lo introdujo en todo el país activamente, y como que permitió que convivieran con el culto a Dios, a Jehová, pero ella le daba con Baal, y instalaba muchos de estos sacerdotes y lugares de adoración a Baal. Entonces, junto con eso también mucha inmoralidad, como siempre ocurre en estos, cuando hay idolatría. Entonces, Jezabel, en este caso, en Apocalipsis 2, probablemente es una mujer que se parecía espiritualmente a lo que era esta mujer del Antiguo Testamento. Era una falsa profetisa. Ella enseñaba las cosas profundas, dice, y probablemente, irónicamente, aquí se dice que eran las cosas ocultas de Satanás, dice. Probablemente ella lo presentaba como cosas ocultas, como que ella tuviera mucha revelación y quería traspasar eso a la gente de la iglesia para que entendieran esos secretos que Dios le había revelado a ella, por, no sé, por ser más inteligente o por tener una superioridad. Entonces ella probablemente se mostraba como una experta bíblica, muy inteligente, y seducía con eso a la gente a la inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces era como un adulterio espiritual, ¿no? Ella llevaba a apartar a la gente del Señor. Ahora, ¿por qué esto era tan atractivo para la gente? Porque, ¿se acuerdan lo que hablamos de los gremios al comienzo? En Tiatira habían estos gremios. Para los creyentes significaba un alto costo, tal como hemos visto en Esmirna. Cuando ellos se veían enfrentados a las fiestas y adoración a Apolo, tenían que tomar una decisión. Y, y les costaba caro, ya no podían participar en estos gremios, los expulsaban y quedaban socialmente y económicamente marginados. Entonces, esta mujer, en el fondo, les está abriendo la puerta para decir: ustedes pueden ser cristianos, pero también pueden ser parte de los gremios, también pueden ser inmorales, también pueden idolatrar un poco, pueden comer lo que están comiendo los sacrificados ídolos. Entonces está bien, y ella lo explicaba con sus cosas profundas que en realidad eran satánicas. Y saben, esto es como típico cuando el mensaje del evangelio empieza a aguarse, ¿no? Puede haber mucha verdad en lo que ella decía, ¿no? Casi todas las falsas doctrinas tienen una gran cantidad, un gran porcentaje de verdad. Podría ser, qué sé yo, 90% de verdad, pero 10% de engaño. Y así era también en este caso. Esta mujer lograba seducir a la gente de Tiatira, porque obviamente no hablaba solamente esas cosas que Jesús estaba observando, pero hablaba muchas cosas que probablemente eran verdaderas. Y la gente no tenía en esta iglesia el discernimiento, como lo que tenían en Éfeso, para decir no a esto. Y lo toleraban. Toleraban que esta mujer enseñaba, toleraban lo que decía, toleraban en el fondo que iban en esa dirección. Entonces,
era una vida cómoda, lo que esta mujer Jezabel en el fondo estaba introduciendo en esta iglesia. Habían dos altares en este templo, uno a Baal, podríamos decir, o lo que enseñaba Jezabel, y uno para Dios. Dos altares en un templo. Y eso Jesús viene y lo ve y dice, esto no puede ser. Creo que en nuestras iglesias también hoy día puede ocurrir esto, ¿no? Quizás no físicamente vamos a ofrecer cosas a Baal, obviamente, pero en el fondo el mundo entrando a nuestras iglesias y nos da una comodidad para que ser cristiano no sea tan difícil y no nos cueste tanto, ¿no? Y nos acomodamos y empezamos a ser menos radicales y empezamos a ser como más tolerantes, ¿no? Y diciendo, quizás no es tan mal que hagamos ciertas cosas, o una pequeña mentira, o bueno, quizás convivir no es tan malo, ¿no? O quizás hay cosas que no son tan graves y que estamos como exagerando. Entonces empezamos a bajarle el perfil al pecado y llegamos a tener una comodidad en nuestra vida cristiana porque se puede aceptar nomás, se puede convivir con esto. Y cuando en el mismo Antiguo Testamento Elías desafía a Jezabel, en realidad en forma de todos los sacerdotes de Baal y el pueblo que está ahí en el Monte Carmelo, en su momento como alto, él dice, ¿cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿No? Si Baal es Dios, sírvele, pero si Dios es Dios, sírvelo a él. Pero no podemos tener dos altares, no podemos. Dios no va a aguantar esto. Hay que tomar una postura. Y el problema de estos días es que probablemente tú puedes encontrar una iglesia que exactamente va a decir lo que tú quieres. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Hay gente que viene y, por ejemplo, qué sé yo, quieren convivir las parejas. Y nosotros decimos, no estamos de acuerdo con eso. Y después buscan otra iglesia donde les aceptan y donde se insertan. Y hay iglesias así. Y vamos a encontrar iglesias donde probablemente van a aceptar nuestra idea. Tenemos tantas opciones hoy que nos podemos acomodar. El problema es que Dios no tolera eso, que Jesús viene y se levanta y dice, esto está mal. El gran problema de Tiatira era su tolerancia. Ellos no querían tener problemas, ¿sí? No querían conflicto, no querían decirle a la gente que no querían hacer que la gente sufra por ser cristiano. Toleraban esta enseñanza falsa y el comportamiento inmoral también, dos cosas que Dios no tolera. Y necesitamos nosotros tener ese cuidado con enseñanzas o pensamientos que entran entre nosotros también. Necesitamos discernimiento y entender que alguien incluso puede decir mucha verdad, pero si dice el 10 o el 20% que no es verdad, necesitamos estar en alerta y detectar eso y rechazarlo, porque no podemos tolerar lo que Jesús no está tolerando. Jesús aquí dice que ellos son muy amorosos, pero la tolerancia no es lo mismo que amor. ¿Sí? Dice, ustedes son demasiado tolerantes, no dice que son demasiado amorosos, porque al aguantar el pecado no somos amorosos, porque Jesús no es así y Él es completamente amoroso. Eso se llama infidelidad. Entonces, esta palabra tolerancia está muy ensuciada hoy día en nuestra sociedad, ¿no? Como que la aceptación es igual que aprobación en el significado de tolerancia hoy día, ¿no? Yo acepto y apruebo y debo hacer eso si quiero ser tolerante. Eso normalmente antes no era así y creemos que todavía no es así. Jesús es el más tolerante de todos nosotros. Te tolera a ti, me tolera a mí. Nos tolera a nosotros, nos tolera como un mundo que tantas veces se ha portado mal con él. Y Jesús nos sigue tolerando, ¿sí? Él es el campeón en tolerancia. Nadie lo supera. Pero a la vez es intolerante absolutamente contra el pecado, contra el egoísmo, contra la hipocresía, contra la falsa doctrina. Entonces Jesús se levanta y dice, no, esto no.
Y no podemos ser más tolerantes que Jesús, ¿sí? Si hacemos eso, nos metemos en un terreno no deseado. Esta iglesia sí lo era. Entonces, Jesús aquí dice que va a traer un juicio sobre esta iglesia, o por lo menos sobre las personas que están bajo la influencia de esta mujer. Y Jesús les dice, ¿por qué la toleran? Sáquenla, digamos, háganla a un lado. El pecado era su tolerancia del pecado. No le den lugar, ¿no? Desháganse de ella, dijo, o yo lo hago. Yo le voy a juzgar. Y ahí da advertencias sobre la enfermedad y juicios sobre sus hijos espirituales. Este es un asunto serio. Y saben que el pecado es algo serio. Es un asunto de vida o muerte. Dios traerá juicio sobre el pecado y sobre los que dañan su iglesia. Hay consecuencias. Yo creo que a veces pensamos que podemos hacer ciertos pecados porque son insignificantes o porque nadie los ve o porque somos así, porque nuestro carácter es así. Entonces decimos, sí, bueno, no puedo cambiar, he intentado cambiar, no puedo. Y decimos que con eso, o pensamos que con eso, como que no hay consecuencias y que tendremos que aceptar la vida cristiana así nomás. Y es un gran engaño, porque cuando hay pecado, el pecado lo que ocurre es que trae consecuencias, trae muerte, trae destrucción, trae mentiras, trae una vida atrapada en el lodo. Y saben que cuando hay una persona muy atrapada en el pecado, no es difícil reconocerlo, no es difícil, porque puedes ver una vida completamente por dentro, en el corazón, con huellas del pecado, con huellas de destrucción de Satanás, con huellas de muerte sobre esa persona, que por fuera se puede ver bien, pero hay un olor a muerte interna por el pecado. Eso es algo muy real. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos pensando que, bueno, el pecado, no puedo vencerlo, ya va a haber consecuencias. Y eso es lo que Jesús aquí, en calidad de el que viene como juez en juicio con autoridad, está diciendo. Entonces, eh, si toleramos el pecado, nos exponemos al juicio de Dios. Y saben, ese juicio de Dios viene tanto en el presente como en forma de las consecuencias del pecado, y eso es en parte, porque no todos los pecados van a tener su pleno peso de consecuencia en esta vida. Pero sí, lo que es lo que sabemos con seguridad, que en los últimos tiempos, cuando vuelve Jesús, Él va a traer una completa justicia a todo este mundo y va a gobernar este mundo con justicia, con paz y amor, y va a establecer su reino en este lugar y lo va a hacer con todos los suyos. Entonces, eso es lo que viene. Ahora, yo quiero decir, va a haber dos juicios, por lo menos, hay algunos más, pero estos son los principales, dos juicios donde Jesús cuando vuelva, va a aparecer como el juez. Entonces, un juicio es cuando Él se sienta en el gran trono blanco. Ahí van a aparecer todos los incrédulos y van a ser juzgados eternamente. Ellos van al infierno, porque dice en Apocalipsis 22 que sus nombres no están en el libro de la vida, ¿no? Ellos no han conocido a Jesús. Entonces sus pecados están sobre ellos mismos y por lo tanto van a ser echados al infierno, y eso es terrible. Ahora, entonces, ¿por qué tienen que pasar por ese trono blanco? Porque van a ser castigados de acuerdo a su maldad también. Ahí va a haber un juicio de Dios sobre todos los incrédulos. Entonces, incluso para gente que no ha conocido a Dios, no da lo mismo si han hecho poca maldad o mucha maldad. En ese momento de la historia, Jesús se va a sentar en ese gran trono blanco y va a establecer su justicia y se va a hacer justicia. Y saben que eso es tan lindo, no es lindo que vayan al infierno, pero cuando Jesús traiga su justicia, Él va a responder a ese deseo que ha puesto Él en el corazón de todos nosotros. Todos queremos justicia, ¿no? Cuando nacemos desde niños pequeños, es esa frase típica que dicen los niños, no es justo, ¿no es cierto? No es justo. Algo cuando no es justo, los niños lo dicen. Y ellos quieren justicia, todos queremos justicia. Cuando alguien nos hace una ofensa, entonces algo se levanta en nosotros y decimos, esto no es justo, entonces yo me voy a vengar, ¿no? Y queremos justicia. Pero la Biblia también dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no traemos nosotros humanamente su justicia.
Em, Entonces Jesús, cuando Él viene, trae otro tipo de justicia. Y eso es cuando Él muere en la cruz. Y cuando nosotros decimos, no es justo, es en ese lugar cuando Dios dice, no es justo. ¿Sí? En la cruz, Dios dice, esto no es justo. Él dice, tu pecado no es justo. Lo que tú hiciste no es justo. ¿No? ¿Por qué? Porque tú trajiste daño a ti mismo, a otros, a Dios mismo, a Él. Y eso no es justo. Y Dios dice, yo voy a hacer justicia ahora. Y por eso Él hace pagar por cada uno de nuestros pecados y hace justicia en esa cruz. Y se derrama toda su justicia en la persona de Jesús. Y necesitamos conocer a Jesús en esa calidad, ¿no es cierto? Como el que hace justicia. Entonces, esa provisión para nuestros pecados está hecha, pero no tiene efecto para los que están pasando por el gran trono blanco, porque no lo han aceptado en su propia vida, entonces su pecado sigue vigente. Y por eso tenemos una urgencia para compartir las buenas noticias con un mundo que va derechito a la perdición. Y nadie quiere eso, y Dios es el que menos quiere esto. Dios quiere arrancar a la gente de ese camino, invitándolos y diciendo, yo tengo algo mejor, quiero que estén conmigo en la eternidad. Y hay una urgencia en eso. Entonces, cuando uno ha recibido ese poder de el juicio de Dios que se ha detenido en la cruz y donde está nuestro pecado, y reconocemos eso, entonces cuando yo entrego mi justicia, que era poca cosa, era mi injusticia, y recibo la justicia de Cristo. Y por eso, cuando los cristianos vamos al segundo trono, que es el gran tribunal de Cristo, es donde aparecemos como cristianos, no por salvación, porque ya hemos sido salvados, ya hemos recibido la justicia de Cristo. Sobre una persona cristiana está la justicia de Cristo. Y Él no recuerda más esos pecados pasados porque el juicio se ha detenido sobre nosotros porque ya cayó sobre Jesús. ¿Y saben cómo se hace efectivo? Esto es lo lindo, cuando yo me arrepiento. El arrepentimiento es la clave para detener el juicio de Dios sobre mi vida. El juicio de Dios solo se ejerce sobre personas que no se han arrepentido. Por eso el cielo va a estar lleno de personas arrepentidas. ¿Sabían eso? No de personas buenas necesariamente. El cielo va a estar lleno de personas arrepentidas. Porque en el arrepentimiento es cuando se detiene el juicio de Dios, porque cambiamos nuestra poca cosa de justicia por la justicia de Cristo. Y eso abre las puertas para estar con Él y detiene el juicio. Entonces, cuando pasamos por el tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados para vida o muerte, porque ya tenemos la vida, sino para recompensa, ¿no? Entonces, de acuerdo a las obras. Y ahí viene otra vez la importancia de las obras, porque sí va a haber una consecuencia. Las personas que tienen muchas obras van a recibir más recompensa, porque Dios va a hacer justicia. Entonces, el antídoto contra el juicio de Dios es el arrepentimiento. Y eso a mí me hace pensar mucho, ¿no? Porque viene este Jesús como juez, viene a su iglesia con sus ojos de fuego, detecta todo porque nada se le escapa y él empieza a ver y como que empieza a vibrar cuando hay pecado, ¿no? Y dice, pip, 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 aquí hay pecado, 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 pip, 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 aquí aparece otro pecado, está detectando el pecado. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando Jesús aparece así, estamos descubiertos, ¿no? Como pillados, como vistos, como desnudos. Y viene Él y Él dice, arrepiéntete. Y eso es lo que está diciendo aquí a las personas en Tiatira. Dice, arrepiéntanse. Y esta mujer, Jezabel, no quiso arrepentirse. Y dice que por eso yo voy a juzgarle y van a llegar todas esas consecuencias. Pero si tú y yo, cuando viene Jesús en calidad con autoridad, como con un juicio sobre el pecado, nosotros podemos responder en arrepentimiento. Y saben, ese es el antídoto contra el juicio de Dios. Hasta ahí llega, no va más allá, porque cuando nos arrepentimos, entonces entra en acción
la obra de Cristo y se hace efectivo en mi vida y soy limpiado y limpiada de toda esa maldad, de cualquier rastro de pecado que puede estar en mi vida y no va a estar más en mi vida. Y Jesús me purifica. Ese es el antídoto contra el juicio de Dios. Entonces necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, no solo cuando nos salvamos, sino cada día. Y hilar fino sobre esto. Yo les quiero desafiar a esto hoy día. Ya se me están terminando los minutos, pero saben, podemos hilar fino sobre esto del pecado y no tolerarlo. ¿Están tolerando pecado en sus vidas? ¿Estoy tolerando pecado en mi vida? A veces son las cosas pequeñas, ¿no? Las cosas grandes generalmente tenemos cierta claridad a esta altura, ¿no? Pero pueden ser cosas pequeñas, pueden ser las irritaciones que tenemos con nuestros familiares, pueden ser chismes, ¿no? Hablar mal de otros. Puede ser el juicio que decimos de la gente que está a nuestro lado, que es muy así, muy asá, y hablamos y hablamos, y nuestras palabras a veces hacen mucho daño. Pensamos que tenemos autoridad para decir esas cosas. No tenemos. Las mentiras, ¿hasta qué punto somos verdaderos 100% para hablar? ¿Hasta qué punto somos envidiosos o estamos agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha dado? ¿No? ¿Hasta qué punto somos rápidos para perdonar y no aguantar ninguna ofensa acumulada en nuestro corazón? Y leemos fino sobre esto y veamos qué hace Jesús cuando aparece con esos ojos de fuego en nuestra vida y dejemos que Él haga ese rayo X y que encuentre lo que encuentre. Y podemos decir, Espíritu Santo, ven y examíname y ve lo que hay, porque a veces no nos damos cuenta. Y que ese Jesús tenga la autoridad para apuntar en nuestra vida el pecado, la maleza, y luego nosotros podamos erradicarlo. Yo quisiera, y yo creo que es el anhelo de Dios, que seamos una iglesia, que seamos personas que vivamos vidas en santidad. Y eso yo sé que son como palabras mayores, ¿no? Porque decir, bueno, yo vivo como santo, no creo que nadie lo puede decir, pero yo creo que el anhelo de Dios y la meta de Dios es que vivamos como santos, justamente, y que seamos tan estrictos como Jesús lo es, tan poco tolerantes contra el pecado como Jesús lo es en esta carta a Tiatira. Y tendremos que erradicar el pecado cada día de nuestras vidas, aún en lo pequeño, en lo más ínfimo. Y así Jesús puede crecer en nuestras vidas. Y Jesús dice aquí, para terminar esta carta, dice que nos va a premiar con la autoridad que Él mismo tiene, ¿no? Y dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, etcétera. Y dice, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, si quieres tener la autoridad del Padre en tu vida, la forma de llegar a eso es ser radical contra el pecado y aferrarse a Jesús y retener lo que Él ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice. Retengan lo bueno, retengan lo que han recibido. Y es Jesús, y Él es suficiente. No necesitamos nada más profundo. Él es suficiente. Hay que retenerlo y arrepentirse de todo rastro del pecado. Y así tendremos autoridad del Padre para estar parado en esta vida. Y saben, todos nos pueden rechazar, pero tendremos autoridad, porque eso está basado en la obra que Jesús hace en nuestras vidas. Entonces yo quisiera que para terminar oremos y que podamos pensar en quizás confesar y arrepentirnos de pecados pequeños, ¿no? No quiero decir pecados pequeños porque no existen, pero pecados que consideramos pequeños, quizás no tan importantes, y agarrarlos y decir, Señor, vamos a ser radicales, no vamos a tolerar nada. Me voy a aferrar de ti con todo mi corazón y tú vas a ser autoridad y así yo también tendré autoridad en mi vida de parte de ti. Así que oremos. Señor, gracias por este mensaje, Señora, esta iglesia Tiatira. Y nosotros también queremos responder, Señor, a ti cuando tú apareces así como juez,
con ojos de fuego, con pies de bronce bruñido, Señor, revisando a tu iglesia, Señor, y diciendo, no toleren el pecado. Señor, haznos una iglesia que se levante en contra del pecado, Señor, que nos arrepintamos, Señor. Yo me arrepiento y me quiero arrepentir, Señor, junto con mis hermanos, de todo rastro de pecado en nuestra, Señor. Arráncalo, Señor. Lo arrancamos contigo, Señor. Toda pequeña malecita, Señor. No más, Señor. Queremos un carácter probado por ti, Señor. Un corazón purificado, Señor, por tu gracia y por tu perdón, Señor. Danos un corazón inclinado a ti en todo, Señor, y haznos llenos de ti y de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, para tener una vida poderosa en ti, tal como tú deseas para nosotros, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo habla en nuestro corazón, Señor. Tú eres tan real y tan vivo, Señor. Y haz eso mismo, Señor, para que seamos más como tú cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.